Apocalipsis capítulo 7, por favor acompáñenme en sus Biblias. Entonces nos encontramos ya en el libro de Apocalipsis a estas alturas, en el capítulo 7, en los eventos futuros, en Metatauta. ¿Recuerdan? Metatauta, después de estas cosas, la etapa del libro de Apocalipsis, donde suceden las cosas que serán después de estas, después de la era de la iglesia, los eventos futuros. Y dentro de los eventos futuros ya estamos entrando al tiempo que es conocido como la tripulación, iba a decir, siempre se me traba la lengua, la tribulación. Y dentro de la tribulación es lo que corresponde a la semana de 7 años de la profecía de Daniel, capítulo 9. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas que mencionamos varias veces aquí en Apocalipsis y que también el pastor Iván mencionó y compartió en el estudio de 1 Tesalonicenses? Que dicho sea de paso, les recomiendo encarecidamente que si no han estado presentes, si no han escuchado los mensajes o las enseñanzas de 1 Tesalonicenses, entren a la página de Facebook o al canal de YouTube de Gracia Calvary Chapel y ahí encuentren los mensajes de 1 Tesalonicenses, las enseñanzas de 1 Tesalonicenses, porque ese estudio sirve muchísimo también como un complemento para el estudio de Apocalipsis. Entonces estamos en esa etapa, en esta semana profética, la semana número 70 de la profecía de Daniel, y dentro de esos 7 años habíamos dicho que los 7 años son de tribulación y que 3 años y medio son de gran tribulación, como nunca hubo ni jamás habrá. Habíamos también comentado que durante este tiempo de tribulación, el justo juicio y la ira de Dios serán derramados sobre la tierra, en forma de 3 escaladas de juicios. Una primera escalada que son los 7 sellos, una segunda escalada que son las 7 trompetas y una tercera escalada que son las copas de la ira de Dios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. A ver, repitan conmigo: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Porque estas 3 tandas de juicios las vamos a ver de aquí en adelante continuamente hasta llegar al capítulo 16. Y comentamos también que mientras vemos los 7 sellos, en el último sello van a estar contenidas las 7 trompetas. Y luego cuando veamos las 7 trompetas, en la última trompeta, ahí van a estar contenidas las 7 copas de la ira de Dios. Todo este derramamiento de los juicios de Dios se dio inicio cuando nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmolado, comienza a desatar los sellos del libro que nadie podía tocar, ni abrir, ni siquiera ver, y que el Cordero Inmolado fue digno de abrir en el capítulo 5. Pero a partir del capítulo 6, versículo 1, ahí Jesucristo empieza a desatar los sellos. Y en el capítulo 6, en la sesión anterior, ahí vimos cuando se desataron o se abrieron los 6 primeros sellos. Y luego ya veremos la apertura del 7º sello, lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando lleguemos al capítulo 8. Entonces, dentro de esos 6 sellos que ya se abrieron, en el capítulo 6, vimos que los 4 primeros sellos eran los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, que es el anticristo con una falsa paz. Luego, el jinete que representa la guerra. Luego, el jinete que representa el hambre. Y luego, el jinete que representa la muerte. Después, el 5.º sello, recuerdan, eran las almas de los mártires muertos durante el tiempo de la tribulación y que están clamando por justicia y que se les dice que esperen todavía hasta que se complete el número de los que habían de ser redimidos durante este tiempo de la tribulación. Y eso lo vamos a ver hoy día. Y finalmente, el 6.º sello, en el capítulo 6, terminó con un tremendo terremoto que produjo una serie de eventos cataclísmicos sin precedentes, cosa no antes vista alrededor del planeta Tierra. Y también, como habíamos comentado, mientras se derraman los juicios de los sellos, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas, al medio, en ciertos momentos, se van a dar interludios o intervalos o una especie de paréntesis en los cuales se van a narrar algunos detalles de eventos o de personajes que destacan durante el tiempo de la tribulación, que destacan para bien o que destacan para mal. Para bien, como el caso que vamos a ver hoy día,
o para mal, como el caso del anticristo, que lo vamos a ver en el capítulo 13. Pero así, en medio de los juicios, vamos a ver unos paréntesis en algunos capítulos de Apocalipsis. Así que en este capítulo 7, que empezamos a ver hoy día, tenemos un primer interludio entre el sexto sello y el séptimo sello, un interludio donde vamos a ver unos detalles interesantes de circunstancias que van a suceder allí en estos eventos futuros. Entonces acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer primero los versículos 1 al 8 y luego los vamos a comentar. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Vi después de esto, mejor dicho, después de esto vi a 4 ángeles en pie, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, en estos primeros versículos del capítulo 7, estamos viendo que primeramente en el versículo 1 dice: después de esto, después de la apertura de los primeros 6 sellos, después de esto, metatauta. Y metatauta, ojo, que es una palabra compuesta que la vamos a ver continuamente en Apocalipsis. Después de esto, se menciona a 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra. Cuando menciona los 4 ángulos de la tierra, no pensamos que la tierra sea un cuadrilátero, pero habla de los 4 ángulos de la tierra. Pero si queremos pensar en 4 cosas, los 4 ángulos, más correcto es pensar en los puntos cardinales, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. Y depende cómo lo vean ustedes en sus cámaras, creo que yo estoy invertido. Norte, sur, este, oeste, los 4 ángulos de la tierra. Pero hay una corriente, se ha puesto un poco en boga últimamente, sumamente extraña, una corriente de personas que en la actualidad propugnan que la tierra es plana. Así como se creía en los tiempos de Cristóbal Colón, o antes de Cristóbal Colón, y se llaman este grupo de personas los terraplanistas, porque sostienen, lo defienden, argumentan y dicen pues que todas las fotos satelitales son un engaño de la NASA, un engaño de los gobiernos mundiales, una conspiración. Y a veces toman incluso versículos de la Biblia para querer demostrar su punto de que la tierra es plana. Y entre esos versículos cogen este también de Apocalipsis, cuando se habla de los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces dicen la tierra es plana, con 4 ángulos, es un cuadrilátero. Y eso dicen los terraplanistas. Pero no es lo más apropiado. Ahora, estos 4 ángeles que están en los 4 puntos, sobre los 4 puntos de la tierra, dice que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si nosotros estamos en un lugar y de repente está corriendo mucho viento, podemos sentir que el viento nos refresque, o de repente podemos sentir que el viento nos enfríe o que nos empuja. Pero a veces se detiene por completo el viento y para. Dice, hoy no hay nada de viento. Pero esas circunstancias son momentáneas. Lo normal es que pare el viento un poco y después se retome y vuelva. Pero imagínense circunstancias donde el viento se detenga por completo y durante mucho tiempo. Sería una circunstancia anómala y trágica para el sistema de la Tierra, para el ecosistema de la Tierra. Los vientos son causados por el movimiento de la Tierra, por los movimientos, el movimiento de la Tierra, ya sea principalmente el de rotación,
pero también por las diferencias entre las presiones atmosféricas. Sabemos que al nivel del mar hay una mayor presión atmosférica y en el nivel de las montañas hay una menor presión atmosférica, y eso juntado con el ingreso de los rayos ultravioletas y el calor de la Tierra misma, crean diferencias que forman ondas y empujan los vientos de aquí para allá. También el magnetismo terrestre y todas estas cosas crean flujos en la masa de aire en la atmósfera, y eso crea todos los vientos. Y hay vientos en diferentes magnitudes, en diferentes proporciones. En Lima no sentimos mucho el viento en general, a veces corre un poco más de viento, sobre todo en el mes de agosto, y por eso es que ustedes ven que en agosto siempre estaban vendiendo cometas en el Parque Salazar, antes de que fuera Larcomar. Ahora no sé a dónde se habrán ido los que vendían cometas, están como yendo al sur, están en diferentes lugares de Lima y en diferentes lugares del Perú vendiendo cometas, especialmente en agosto. No sé si este mes de agosto que viene, el próximo mes, van a vender cometas, van a ser las cometas cuarentenosas, unas cometas que no sé si se va a poder salir a los parques a volar cometas como se hacía antes, pero bueno. El viento siempre ha sido usado desde tiempos antiguos para muchas cosas, entre ellas la navegación, los barcos con velas. También se usaba para la agricultura, para sacar agua de los pozos con los molinos. Con el paso de los años se crearon molinos, incluso molinos de viento, para generar electricidad. Hasta en la actualidad se siguen usando en Holanda y en otros países, fuerza eólica. Pero imagínense un tiempo en el cual los vientos se detienen por completo, y el impacto de que se detengan los vientos por completo sobre el clima y sobre la vida terrestre. Los vientos son importantísimos en el ciclo hidrológico de la Tierra, porque transportan las nubes que llevan la humedad y la lluvia desde la zona del mar. Ya saben, el mar es una grande masa de agua, esa agua se evapora con la acción del sol, se evapora, de ahí se forman las nubes, y las nubes con los vientos son llevadas hacia las partes de las montañas. En las montañas chocan y ahí caen las lluvias, o caen lluvias en diferentes lugares y riegan la tierra, se forman los manantiales, etc. Entonces, los vientos son indispensables para el ciclo hidrológico. Sin la existencia de los vientos, la vida para los animales y las plantas sería imposible, por el papel tan fundamental que tiene este elemento, el viento, este elemento meteorológico. Los vientos ayudan también a la polinización. Ya sabemos a que las florcitas, con el movimiento del viento, ese trabajo que hacen en ciertos casos las abejas, ¿no?, que transportan el polen de flor en flor, pero a veces también con el movimiento algunas flores se fecundan. Pero también para transportar semillas. Hay árboles que tienen semillas en forma como de helicópteros que caen. ¿Recuerdan cuando estaban en los parques en su niñez? Y estas semillas son llevadas por los vientos a diferentes lugares y se siembran, germinan, crecen nuevos árboles en los bosques, en las selvas, en diferentes lugares del mundo. Tantas cosas que funcionan con el viento. Los vientos también ayudan a ventilar y disipar la contaminación en general. Si bien es cierto que en tiempos antiguos no había tanta contaminación, pero sin embargo en ciertos lugares del planeta a veces habían fugas de gases sulfurosos de parte de la actividad volcánica, y el viento los disipaba. Después de una erupción fuerte volcánica, con toda la ceniza y todo el fuego, el azufre y todo eso, también se disipaba por el viento. Cuando habían incendios forestales, y hasta la actualidad incendios forestales, se levantan nubes de humo y todo se disipa con la ayuda del viento, así que ayuda a ventilar y disipar la contaminación en general. Pero imagínense si nosotros en las casas abrimos nuestras ventanas, nuestras puertas, para que circule el aire y se disipe también los olores cargados. Imagínense toda la contaminación en una ciudad como en el centro de Lima, o Nueva York, o Ciudad de México, o en Pekín, en China, o todas las ciudades más contaminadas, Santiago de Chile y diferentes lugares del mundo. Imagínense si no hay nada de viento, cómo se quedaría toda la contaminación. Entonces, imagínense un tiempo en el planeta Tierra cuando se detenga el viento por completo. Sin embargo, ahora un ángel va a intervenir para que ese perjuicio en la ecología y ese perjuicio en el clima se detenga por un poco de tiempo. Por eso es que en el versículo 2, capítulo 7, versículo 2 de Apocalipsis, dice Juan: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, desde el oriente, o desde el occidente, o desde el este, y tenía el sello del Dios vivo. Habíamos comentado en el rollo, en el capítulo 5,
y sus 7 sellos, que estos 7 sellos eran un lacre que le daba solemnidad a la importancia del documento, y muchas veces en los diferentes gobiernos de la antigüedad y en los imperios ese lacre venía con un sello característico de las autoridades, de repente el emperador o el rey, y nadie podía violar esos sellos sin la autorización de la autoridad respectiva. Pero en el caso de Dios, un sello del Dios vivo es algo mucho más solemne, mucho más importante, algo que tiene el nombre y la autoridad de Dios. Es decir, este ángel viene con una marca que muestra pertenencia o una autoridad delegada por Dios, una marca santa, muy a diferencia de otra marca que vamos a ver más adelante en el capítulo 13. Y este ángel que tiene el sello del Dios vivo, dice en el versículo 2, que clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, por medio de detener los vientos, como habíamos mencionado, ¿no? En el versículo 3, este ángel les dice a los otros 4 ángeles, les dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que Dios escoge ciertos siervos para poner su sello, su identidad sobre ellos durante el tiempo de la tribulación. Y sabemos que Dios tiene absoluta soberanía sobre todas las fuerzas de la naturaleza, para decirle, encargarle a este ángel, por medio de su autoridad, que le avise a los otros ángeles que detengan la destrucción que iban a ejercer sobre la tierra, el mar y los árboles. Entonces el Señor tiene todo el poder sobre las fuerzas de la naturaleza, y el Señor ejecuta sus juicios o sus designios en base a su completa determinación y a su entera voluntad, porque Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Y nuestro Dios es incuestionable, aunque muchas veces el Señor, en su bondad y en su misericordia, comunica a sus hijos, como ahora a nosotros, nos está enseñando las cosas que va a hacer, las cosas que ha decidido hacer, y muchas veces nos permite entender también por qué las hace. Ahora vemos que se ejecutan todas estas circunstancias por medio de órdenes dadas a ángeles que están al servicio de Dios y que reciben esta orden de postergar por un momento este daño sobre la tierra, y hasta que se haya sellado a estos siervos de Dios. Y continuamos con el versículo 4 con respecto a los siervos. El versículo 3 decía que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dos cosas importantes: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de todas las tribus de los hijos de Israel. El número 144,000 es un número múltiplo de 12, ¿no? 12 por 12, 144. 12 por 12 por 1000, 144,000. Y el 12 es un número de orden en la Biblia, lo vemos como un número de organización utilizado por Dios en el Antiguo Testamento para las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo elige a los 12 apóstoles. Y además también lo vemos secularmente. Por ejemplo, la sociedad humana siempre ha dividido el tiempo, el año, en 12 meses. Pero se menciona este número de sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, la palabra de Dios dice específicamente que estas personas pertenecen a las tribus de Israel, son descendientes de Israel, son descendientes de las 12 tribus de Israel. Recuerdan, Israel era el nombre que Dios le cambió a Jacob. Si vamos al Antiguo Testamento, 1800 años antes de Cristo, a la época de Abraham, Dios llamó a Abraham y Abraham le creyó a Dios y abandonó su tierra y su parentela, y luego Dios le dio la promesa a Abraham de que habría de tener descendencia, y Abraham con Sara tuvieron a Isaac. Isaac luego tuvo a Esaú y a Jacob, y Dios escogió a Jacob, y a Jacob le cambió de nombre y le puso Israel. Y luego Jacob tuvo 12 hijos, y sus 12 hijos se multiplicaron y se convirtieron en las 12 tribus de Israel, identificadas con los nombres de estos 12 hijos, que vamos a mencionar en un momentito. Entonces,
estos 144.000 escogidos son 12.000 escogidos de cada una de estas tribus de Israel. Es decir, estos 12.000, 144.000 escogidos, mejor dicho, no son 144.000 testigos de Jehová ni privilegiados de cierta organización religiosa que, según por ejemplo los testigos de Jehová, dicen que los 144.000 escogidos dentro de los testigos de Jehová, incluyendo al presidente fundador de los testigos de Jehová, los siguientes presidentes, a sus familiares, a su entorno más cercano, y según ellos ya el número de los 144.000 ya se completó y ahora ellos están en el cielo. Y según los testigos de Jehová, los 144.000 son los únicos que van a estar en el cielo de los redimidos, porque todos los demás que sean salvados van a vivir para siempre en un paraíso acá en la tierra, pero no van a ir al cielo, dentro de la doctrina extrañísima de los testigos de Jehová. Pero se mencionan, son israelitas, descendientes de las 12 tribus de Israel. Y se mencionan que pertenecen a las siguientes tribus de Israel. Judá, en el orden que son mencionados ahí, ¿no? en el texto a partir del versículo 5. Pertenecen a la tribu de Judá, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Entonces mencionan a todas estas y vamos a hacer solamente algunas breves observaciones al respecto. Primeramente se menciona a Judá encabezando toda la lista. Y Judá es una tribu que tuvo mucha preponderancia también en el Antiguo Testamento sobre las demás tribus. Desde el tiempo del Éxodo, cuando todas las tribus de Israel salieron caminando desde Egipto hacia la tierra prometida, la tribu de Judá encabezaba, caminando hacia el oriente, encabezaba a todas las demás tribus y delante iba con su estandarte del león. Y ya Judá había recibido una bendición desde la época de Jacob, cuando bendijo a su hijo Judá. Le dijo que él era el león, el cachorro del león, y que por medio de él vendría el legislador, y se entendió eso como una bendición y una promesa mesiánica, que a través de la tribu de Judá vendría el Mesías. Entonces a Judá lo vemos encabezando esta lista, y esta lista particular del libro de Apocalipsis también encabezada por Judá. Es decir, van a haber de los 144.000 escogidos, 12.000 van a ser puntualmente de la tribu de Judá, por lo tanto, judíos. Luego es mencionado Rubén. No voy a detenerme a mencionar todos los 12 uno por uno, entrando muy al detalle, no es necesario, pero solamente una mención con respecto a Rubén, porque Rubén en realidad fue el primer hijo de Jacob y debió haber sido el primogénito, pero perdió el derecho a la primogenitura por faltar el respeto a su padre cuando se involucró con una de las concubinas de Jacob, con Bila, sierva de Lea, que además era madre de sus hermanos, de sus medios hermanos Dan y Neftalí. Y cuando falleció Raquel, la madre de Rubén, Rubén se involucró con Bila. Eso fue una perversidad mal vista por Jacob, y por eso en la misma bendición final Rubén ya pierde la primogenitura, y por otras circunstancias Simeón y Leví también perdieron la primogenitura. Luego se sigue mencionando a las demás tribus en un orden indistinto, pero hay algunas cosas curiosas dentro de esta lista de las 12 tribus de Israel. Figura Leví en este caso, y es curioso porque en el Antiguo Testamento se dio una circunstancia. Recordemos brevemente lo que sucedió en Génesis, cuando Jacob y sus hijos se reencuentran con José, y en determinado momento José, uno de los hijos de Jacob, trae a sus hijos, Efraín y Manasés, que eran nietos de Jacob, los trae ante Jacob para que los bendiga. Y Manasés era el mayor, Efraín era el menor, y Jacob cruzó las manos y puso la mano izquierda sobre Manasés y la mano derecha sobre Efraín. Y José se incomodó por esto, le dijo: papá, te has equivocado, no es así, es al revés. Y Jacob dijo: no, así lo estoy haciendo adrede, porque él va a ser bendecido, y él va a ser más grande, él va a tener una bendición de una primogenitura por encima del otro. Y así vemos que varias veces en la Biblia se dan estas circunstancias de que la primogenitura recae en el menor y no en el mayor, no necesariamente. Pero bueno, estos dos hijos, Jacob le dijo a José que sus dos nietos ya no serían contados como nietos, sino que de ahí en adelante serían contados como hijos. Entonces, dentro de las tribus de Israel, al contar a los hijos de José, a Manasés y Efraín,
se convertían en 13 tribus de Israel. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, Dios en su ley separó a una tribu, la tribu de Leví. Y a la tribu de Leví la separó y la consagró para el servicio en el tabernáculo y para el servicio todo lo que tenía que ver con el culto y con la vida religiosa de Israel, con la parte ceremonial, con la parte ritual, con el transporte y el mantenimiento del tabernáculo y luego de lo que sería el templo. La tribu de Leví se dedicó específicamente a eso, y por eso cuando los israelitas reciben su heredad en la tierra prometida, en la tierra de Israel, y cruzan el Jordán hacia la tierra de Canaán, todo Canaán se divide en 12, se distribuye entre 12 tribus, pero Leví no recibe tierras. Leví se queda como la tribu que ministra el templo y las cosas del culto, y no recibe tierras, no recibe heredad. Y Dios le dice, yo soy tu heredad. Entonces las otras 12 tribus, incluidos Efraín y Manasés, hijos de José, sí reciben tierras, y todas las tribus separan el diezmo de su actividad económica, de su producción, y se las dan a los levitas y a los sacerdotes para su sostenimiento, y de esa manera todas las tribus de Israel recibían el sustento de Dios. Pero acá en la lista que estamos leyendo ahora en Apocalipsis, vemos que se le menciona a Leví, que no había tenido heredad en la tierra de Israel, y que muchas veces cuando vemos los mapas de Israel en el Antiguo Testamento, los mapas con la distribución de las 12 tribus, obviamente no vamos a ver en esas tierras, en esa distribución, no vamos a ver a Leví. Pero en esta lista que acabamos de leer, tampoco figura Dan, la tribu de Dan. Y algunos comentaristas bíblicos opinan que pudiera tratarse porque la tribu de Dan fue una de las primeras. La tribu de Dan y la tribu de Efraín también fueron de las primeras en distanciarse de Dios y en llevar a todo Israel a la idolatría, a la incredulidad y en el culto a Baal y a otros dioses cananeos. Y por esa razón, algunos opinan que tal vez incluso por las palabras de Jacob a su hijo Dan en Génesis 49, que tal vez de la tribu de Dan es de donde salga el anticristo, que el anticristo sea descendiente de la tribu de Dan. No podemos afirmarlo fehacientemente, ni dogmáticamente. Solamente estoy diciendo qué es lo que opinan algunos comentaristas bíblicos. Porque en Génesis 49, 17 dice, será Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, junto con Dan vemos que Efraín, curiosamente, tampoco figura en esta lista que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 7. Pero sí se menciona a José, padre de Efraín. Así que en todo caso, Efraín está incluido dentro de la tribu de José. Manasés sí es nombrado aparte. Algunos opinan eso, ¿no? Que Efraín también fue descartado de esta misión específica porque también cayó gravemente en idolatría. Pero, como sabemos, el pueblo de Israel experimentó cambios dramáticos en su historia y en su conformación. Vamos a hacer un vistazo muy rápido con respecto a lo que pasó con todas las tribus de Israel. Una mención simplemente de lo que sucedió con las 12 tribus de Israel. Todos sabemos que hubo un tiempo de un reino unido con las 12 tribus de Israel durante el tiempo de Saúl, el primer rey de Israel, luego David, segundo rey de Israel, y luego Salomón, tercer rey de Israel, como un reino unificado. Pero después de Salomón, con el hijo de Salomón, las 12 tribus se dividieron en dos. El reino se dividió en dos. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Esto también se discute un poco, pero así se menciona en las escrituras. Pero sabemos que la tribu de Simeón era como el interior de un donut metido dentro de la tribu de Judá. Y muchos piensan que con el tiempo disminuyó su población y se fue desperdigando entre la tribu de Judá. Pero al margen de eso, después de Salomón, las tribus se dividieron en dos. Las tribus del norte se rebelaron en contra del poder que tenía Judá, o los reyes de la dinastía judaica. Entonces 10 reyes, o mejor dicho, 10 tribus se fueron hacia el norte y continuaron con el nombre de Israel. Las 10 tribus del norte continuaron con el nombre de Israel, con su capital en Samaria. Y 2 tribus en el sur, con su capital en Jerusalén, y las 2 tribus del sur se llamaba el reino de Judá.
Entonces se convirtieron en dos reinos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. El reino de Israel, después de unos 200 años de existencia, finalmente fue conquistado por el imperio asirio y arrasado por completo. En el año 722 a.C., Asiria conquista a Israel, toma toda su población, a la gran mayoría de su población, y se la lleva cautiva hacia Asiria, y la desperdiga en diferentes grupos y en diferentes ciudades, en diferentes lugares del mundo antiguo. Después de que Israel fue desperdigado, de que fue llevado cautivo, después de que se perdieron, se descompusieron por completo y nunca más se recuperaron. Nunca más se recuperó el reino del norte. ¿A dónde se fueron las 10 tribus? Es un misterio que no se puede determinar con certeza. En cambio, a diferencia de las tribus del norte, el reino del sur, Judá, continuó un poco más de tiempo, casi 200 años más, pero también llegó a su límite en cuanto a su pecado, a su idolatría, a su desobediencia a la palabra de Dios, y también perdieron el favor de Dios y finalmente fueron conquistados en el año 586, fueron conquistados ya por completo por el imperio babilónico, fueron conquistados y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero después de un tiempo de cautividad, después de 70 años de cautividad, los judíos sí pudieron regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y después de muchos años también terminar de reconstruir el templo y de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, las tribus de Judá se recomponen al sur, pero las tribus del norte nunca se recompusieron. Y de ahí salió una frase famosa o un término famoso que muchas veces hemos oído, ¿no? El tema de las 10 tribus perdidas de Israel. Quizás ustedes hayan escuchado hablar acerca de este tema. Las 10 tribus perdidas de Israel. Y muchas teorías, muchísimas de ellas absurdas, salen a relucir cuando se trata de determinar dónde están esas 10 tribus de Israel. De hecho, sabemos que al haberse desperdigado por el mundo antiguo, y estamos hablando de hace 2700 años atrás, haberse desperdigado, se han mezclado con naciones y ha habido descendencia, y que toda esa descendencia puede estar alrededor del planeta y que no sabemos dónde. Pero salen teorías absurdas, como en el hebreo la palabra para hombre es ish y la palabra para mujer isha. Pero la palabra ish, entonces en inglés hay algunas nacionalidades que terminan con ish, como por ejemplo Danish o British. Y han llegado al colmo, al punto de decir que Danish, o sea, los daneses, son los descendientes de la tribu de Dan. Pero como decía el pastor Chuck, hablando acerca de este tema, decía que los que creían tales cosas son unos foolish, es decir, hablan tonterías. En español diríamos algo como que son unos brutish. Algunas teorías sin pies ni cabezas, simplemente en elucubraciones, porque el cerebro trabaja y uno dice, pero esto podría ser tal cosa, y esto podría ser tal otra, y esta tal otra. Entonces han salido un montón de teorías tratando de atribuir a los diferentes grupos étnicos alrededor de la tierra que son descendientes de las 10 tribus de Israel. Hay grupos étnicos actualmente en la India, en Pakistán, en Afganistán, en Etiopía, en Nigeria, en África, que reclaman que son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Un escritor japonés incluso atribuyó que las 10 tribus están perdidas en Japón, pero ya se han hecho incluso estudios genéticos y viendo el ADN de los japoneses se ve que no hay ningún parentesco posible con las tribus de Israel. Y un disparate más grande todavía, cuando José Smith funda el mormonismo, 1830 y tantos, 1840 y tantos, y trae esta invención del libro del Mormón, supuestamente inspirado por el ángel Moroni, que le entrega las tablas y que él las interpreta con unos lentes especiales. Y en el libro del Mormón habla acerca de que de varias tribus americanas, oriundas de América, según el libro del Mormón, con unos nombres que no tienen nada que ver con los nombres de las etnias normales de América, ni con los lugares geográficos de América, pero según el libro del Mormón, los nativos americanos son los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Para los tiempos de Jesús,
Los judíos sí podían identificarse como descendientes ya sea de Judá, o descendientes de Benjamín, o descendientes de Leví. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él se identificaba como de la tribu de Benjamín. Pero son las únicas 3 tribus que no desaparecieron del mapa. Pero todas las demás tribus, las 10 tribus restantes, sí desaparecieron del mapa por completo. Sin embargo, en la actualidad, aunque nosotros no sepamos dónde están las 10 tribus perdidas, ni quiénes podrían ser descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, Dios sí sabe quiénes son realmente descendientes y que tiene importancia para esta misión que Dios va a encomendar a 144,000 sellados durante el tiempo de la tribulación. Y si acá en el libro de Apocalipsis estamos leyendo que son 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, no tenemos razón para interpretarlo de manera simbólica y decir, no, es que esos 144,000 en realidad son la iglesia o en realidad son tal otra cosa. Perdón. Porque menciona que son 12,000 de cada tribu de Israel. Ahora, en la iglesia cristiana, los que hemos creído en el Señor Jesucristo por gracia y por fe, no tenemos que inquietarnos mucho con respecto a los 144,000, porque la iglesia cristiana va a desaparecer del mapa. La iglesia cristiana va a ser raptada. En el tiempo del arrebatamiento de la iglesia va a ser raptada antes de que se inicie la tribulación, y no vamos a estar aquí en la tierra cuando se den los eventos y cuando sean levantados estos 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu. Habíamos mencionado que la tribu de Efraín no estaba mencionada, valga la redundancia. Habíamos notado que Efraín no estaba mencionado en esta lista, pero que se encuentra incluido bajo el nombre de José, su padre. Y me parecía curioso que Dios haya permitido esta circunstancia, de que Efraín, justamente Efraín, no sea mencionado entre los 144,000 escogidos. Porque en la actualidad hay una corriente fuerte dentro de ciertos grupos pseudo-mesiánicos que propugnan que los verdaderos creyentes, que la iglesia gentil, en realidad son las ovejas perdidas de la casa de Israel bajo el liderazgo de Efraín. Entonces, este Efraín, mencionado en ciertos lugares del Antiguo Testamento, algunas profecías del Antiguo Testamento, en Isaías y en otros lugares, que hablan de Efraín representando a Israel, porque en las 10 tribus del norte, Efraín era una tribu importante, con una población grande, que tenía influencia sobre las demás tribus. Entonces, como que Efraín envuelve a todas las 10 tribus de Israel, y que en la actualidad los judíos, Judá, Benjamín, con algunos levitas, forman esta sección, y las otras 10 tribus de Israel que se perdieron, ahora son Efraín, y que está compuesta por la verdadera iglesia cristiana, que por supuesto no son todos los cristianos evangélicos o protestantes o los seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesús que creen en Jesucristo, que han recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, y que son parte de la comunidad de iglesias cristianas alrededor del planeta Tierra, alrededor de la Tierra, todos los seguidores de Jesucristo. Ellos dicen que solamente Efraín, solamente las 10 tribus perdidas de Israel son los creyentes cristianos, los verdaderos creyentes cristianos que se incorporan a su agrupación, y que por eso es que estos creyentes cristianos, como tienen genes de las 10 tribus de Israel, entonces eso los lleva a querer buscar a Dios, y por eso se convierten al Mesías de Israel. Pero es una interpretación absurda, porque Efraín simplemente era una más de las 10 tribus de Israel. No hay nada que vincule en el Nuevo Testamento, nada que vincule directamente a la iglesia o a los creyentes gentiles con Efraín. Y además, si la iglesia gentil, si los creyentes cristianos fueran realmente los descendientes de las 10 tribus de Israel, eso significaría que Dios ha descartado por completo a todas las demás nacionalidades, a todas las demás etnias de la tierra. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios ha descartado a las demás naciones de la tierra? No, bíblicamente está demostrado, porque simplemente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además, ya hemos mencionado hace un par de sesiones en Apocalipsis 5:9, y hoy día lo vamos a mencionar de nuevo en Apocalipsis 7:9, pero en Apocalipsis 5:9,
ahí los ancianos y los seres vivientes y todos los redimidos que están allí alrededor del trono adorando al que está sentado en el trono y adorando al Cordero, le dicen al Cordero, le están dando alabanzas y lo glorifican, le dicen, tú eres digno de tomar el libro y desatar sus sellos. En Apocalipsis 5:9 le dicen al Cordero, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Es decir, los redimidos son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Entonces los redimidos no pueden ser de las 10 tribus de Israel. De hecho, entre los redimidos hay muchos que sí serán de las 10 tribus de Israel desperdigadas, pero entre los redimidos también hay africanos, también hay japoneses, también hay coreanos, también hay rusos, también hay nórdicos, también hay americanos, afrolatino, caribeño, americano, sarabá y todas las etnias de todo el mundo están entre los redimidos. Bueno, entonces, con tanta mezcolanza entre etnias y entre seres humanos a través de las edades, a través de los milenios, entonces estos 144.000 escogidos, de 12.000 de cada tribu, pueden estar actualmente desperdigados entre las naciones de la tierra. Aunque nadie puede saber a ciencia cierta quiénes son descendientes, realmente descendientes de los israelitas perdidos, Dios sí sabe quiénes son ellos y los va a llamar en el tiempo de la tribulación. Eso quiere decir que no eran creyentes antes de la tribulación. En la actualidad hay creyentes que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de todo pueblo, raza, lengua y nación, y también del pueblo judío, del pueblo de Israel, descendientes de Judá, de Benjamín y de Leví, han creído en Jesucristo como Señor y Salvador y forman parte de la iglesia. Y todos los que han creído en Jesús, cuando sea el rapto de la iglesia, cuando termine el tiempo de la tribulación, cuando termine el tiempo de la iglesia, de la era de la iglesia, y sea el rapto antes de la tribulación, la iglesia va a salir con todos estos, incluidos judíos o descendientes de israelitas y de todo pueblo, lengua, raza, linaje, nación. Y luego en el tiempo de la tribulación, ahí va a ser levantado este grupo de 144.000 escogidos. Con respecto a la identidad específica o a las cualidades de estos 144.000 sellados, vamos a tener mayores alcances cuando lleguemos al capítulo 14, que lo vamos a ver más adelante también continuando en este estudio del libro de Apocalipsis. Sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo al contexto y lo que vamos a leer en un ratito en los versículos siguientes de este mismo capítulo 7, que se intuye o se infiere que la misión y actividad de estos 144.000 escogidos va a ser la de cumplir una misión evangelizadora de manera masiva a nivel mundial, como una oportunidad más que dará el Señor durante este tiempo tan duro a nivel mundial, pero más especialmente hacia Israel, hacia Judá. Van a tener una misión dirigida hacia los judíos, que aún van a estar rechazando al Mesías y muchos se van a convertir, pero también hacia los gentiles después del rapto de la iglesia. 144.000 escogidos van a ser como un ejército misionero. En la actualidad no sé cuántos misioneros habrán de las diferentes denominaciones cristianas repartidos por el mundo. No me estoy refiriendo a los miembros de las iglesias cristianas. Las personas que son creyentes, las personas que son salvas, aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador en todo el planeta, pueden ser varios millones de personas. Pero misioneros, aquellos que viajan a otra región para llevar el evangelio, para predicar y para sembrar iglesias, son un número mucho más reducido. De repente en la actualidad pueden haber, no sé, 50.000 misioneros alrededor de todo el planeta, y esa es la actividad misionera actual. Obviamente que cada iglesia local cumple también una actividad misionera, pero este ejército va a ser más grande, 144.000 escogidos, para darle mucha fuerza a una última oportunidad que va a dar el Señor durante este tiempo tan difícil, durante el tiempo de la tribulación, no tripulación. Pero, hermanos y hermanas, no esperemos a tener esa oportunidad después, ya cuando sea el tiempo de la tribulación. Nuestra oportunidad ha sido dada ahora, de estar con el Señor, de tener su Espíritu Santo, de tener comunión con Dios, de experimentar los gloriosos misterios que el Señor nos revela, de tener a Dios de nuestra parte, o estar mejor dicho nosotros de parte de Dios,
de ser más que vencedores en Cristo ahora, y que cuando Jesús venga por su iglesia, irnos con Él, y no esperar a que sucedan las tragedias después en el tiempo de la tribulación. Por eso debemos estar siempre preparados, entregados y llamados a vivir una vida santa para el Señor. Rápidamente vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde continúa el texto. Apocalipsis 7, 9. Y nuevamente vemos esta palabra. Después de esto, metatauta, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Obviamente, esta gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, no son los 144.000, porque los 144.000 eran específicamente 12.000 de cada tribu de Israel. Y además que los 144.000 están llamados para una misión en la tierra y después van a estar también junto con el Señor para siempre, también en el reino de los cielos. Pero esta multitud, vamos a ver ahorita, continuando en el versículo 9, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces, ¿en dónde están esta gran multitud que nadie puede contar, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación? ¿Dónde están? Están delante del trono, en la escena celestial. Están en la presencia del Cordero y están vestidos de ropas blancas. Recordemos que las ropas blancas siempre son símbolo de una justicia imputada por la obra expiadora de Jesucristo, que esto también se nos va a explicar en el mismo texto un poquito más adelante. Y estaban vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Con las palmas en las manos, recuerdan cuando Jesucristo entró de manera triunfante en Jerusalén una semana antes de ser ejecutado, unos días antes de ser ejecutado, aquel Domingo de Ramos, pero que en ese momento no se llamaba Domingo de Ramos, era el primer día de la semana previo a la Pascua judía. En ese momento, quizás el año 32 después de Cristo. Y a Jesucristo echaron mantos y ramas, y con ramas le rendían en homenaje y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora vemos en el cielo algo apoteósico, una multitud que no puede ser contada, y todos con palmas en las manos, aclamando. Versículo 10: y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y continúan en esta alabanza, pero primero quiero hacer una mención a esto que dicen en el versículo 10 de Apocalipsis 7:10. Toda esta multitud está clamando diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? ¿A la Iglesia Católica? ¿A quién pertenece la salvación? ¿A los mormones? ¿A quién pertenece la salvación? ¿A la religión judía? Es cierto que Dios utilizó ciertos instrumentos humanos para que la salvación llegara a nosotros, pero la salvación pertenece a Dios y al Cordero. En Isaías 43:11, ahí dice la palabra de Dios, ahí dice Dios en realidad: yo Jehová, o yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien salve. Dios puede usar instrumentos humanos para que cumplan su voluntad, pero el que salva siempre es Dios. Y fuera de Dios no hay salvación. En el Nuevo Testamento, equiparando esto que acabamos de leer en Isaías, en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12, y un versículo para que lo memoricemos todos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro, predicando acerca de Jesús, nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Es decir, Dios salva al ser humano siempre. Siempre es Dios el que salva. Dios salva, Jesucristo salva, por lo tanto Jesucristo es Dios. Jesucristo no es el Padre, pero Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios en una perfecta armonía, que actúan siempre en armonía, en unanimidad, en una sola esencia, en una sola deidad, un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser humano no se salva solo, ni por sí mismo. Ningún ser humano, nunca, ningún ser humano se salva a sí mismo. Todos los santos,
necesitan a Jesucristo para ser salvos. Tú y yo necesitamos a Jesucristo para ser salvos. María necesitó a Jesucristo para ser salva. Moisés necesitó a Jesucristo para ser salvo. Todos los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y los que vengan posteriormente, aquel que vaya a ser salvo será salvo únicamente por la obra de Jesucristo. Continuemos, ya para acercarnos hacia el final de este capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es decir, cuando se arma esta tremenda adoración celestial, ya con todos estos redimidos sacados de todo pueblo, de toda lengua, de toda la nación, de toda tribu, y estos se unen a aquellos que en el capítulo 5 estaban debajo del altar, y lo vamos a mencionar en un momentito cuando se nos explique acerca de quiénes son estos redimidos, esta multitud de redimidos que están en el cielo. Pero todos los ángeles también reaccionan y se unen a la adoración, se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Y esto lo hemos mencionado una vez, 1000 veces, y lo mencionaremos siempre. El único que recibe adoración, honra y gloria es Dios que está en su trono, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios y el Cordero, nadie más. Los ángeles, los santos, María, los mártires, todos aquellos que creyeron en Jesús como Señor y Salvador, todos aquellos que se salvaron por fe y que tuvieron una vida ejemplar que honró a Dios, todos están alrededor del trono adorando al que está en el trono. Entonces todos los seres angelicales se postran y adoran a Dios. Versículo 12, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Únicamente a Él toda la gloria. Entonces, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, uno de los ancianos, ¿recuerdan los 24 ancianos del capítulo 4? En la escena celestial se acerca al apóstol Juan, que está siendo testigo de todas estas visiones acerca de los eventos futuros, y este anciano le pregunta a Juan y le dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces con esto podemos identificar quiénes son los de esta gran multitud mencionados aquí en Apocalipsis capítulo 7, a partir del versículo 9 en adelante. Esta gran multitud está formada por aquellos mártires que han salido de la gran tribulación y que completan el número de los mártires mencionados en el 5.º sello. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, el 5.º sello, veíamos las almas de los mártires que fueron muertos durante el tiempo de la tribulación y le dicen a Dios, Señor Dios nuestro, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y Dios les dice que tengan un poco de paciencia y que esperen hasta que su número sea completado. Y ahora vemos ahora la escena celestial con el número completo. Y aunque pareciera que ya terminó la tribulación, todavía no ha terminado. Este es un adelanto que se nos da de lo que sucede en la escena celestial, mientras que en la tierra está terminando de suceder el tema de la tribulación. Pero ahora, a partir de la próxima sesión, vamos a continuar con los juicios y con los eventos que siguen sucediendo aquí en la tierra durante este tiempo de 7 años, y especialmente durante los 3 últimos años y medio, 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, teniendo la identidad de esta multitud de mártires, ¿de dónde salieron? ¿Cómo puede ser que solo en estos 7 años de gran tribulación haya salido una multitud tan numerosa de personas creyentes que murieron, que fueron martirizados y que ahora están en el cielo y que gozan de la misma salvación que gozamos todos aquellos creyentes cristianos que fuimos raptados con el rapto de la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Quién les predicó? Les predicó a esta multitud aquellos 144,000 escogidos que fueron levantados por el Señor, que fueron sellados por el Señor para una obra evangelizadora especial en ese tiempo en la tierra. Y también seguramente con la obra del testimonio de los 2 testigos que serán levantados por el Señor y que lo vamos a ver en el capítulo 11. Entonces, entre los 2 testigos y los 144,000 escogidos, el Señor va a seguir obrando y muchas personas más van a ser salvadas durante el tiempo de la tribulación.
pero muchos millones de seres humanos se van a quedar acá en la tierra y van a experimentar cosas muy fuertes durante el tiempo de la tribulación. Versículo 15 del capítulo 7, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y así terminamos el capítulo 7. Nosotros como iglesia esperamos ser llevados en el día del rapto, por lo tanto no esperamos ser parte del privilegiado grupo de los 144.000 escogidos. El día es hoy y este lugar, ahora. Tenemos también una misión igual de importante. El Señor nos ha llamado a compartir las buenas nuevas y a trabajar para el reino de Dios ahora, y no importa la edad que tengas. Si eres niño, si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, y si eres chibolo de 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos, igual tenemos la misma misión mientras estemos aquí: extender el reino de los cielos. Agradecemos infinitamente a nuestro Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por habernos redimido, por habernos salvado, por habernos comprado, por habernos limpiado y por habernos santificado con su sangre derramada. Esperamos estar allí algún día. Y esperamos ese día también, allí, en la presencia de Dios, cuando ya nadie tendrá hambre, nadie tendrá sed, donde el sol no va a quemar a nadie, y donde veamos de manera personal al Cordero de Dios, al León de Judá, a nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias porque ya nos está pastoreando, ya nos está guiando a fuentes de agua de vida. Y cuando recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo también agua viva, y recibimos su Espíritu Santo, agua viva, en abundancia. Si hemos sufrido mucho en nuestras vidas, y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que estamos juntos ahora escuchando esta transmisión, cada uno tendrá su propia historia, cada uno tendrá congoja por alguna razón. Algunos habrán sufrido mucho, otros no tanto. Algunos ahora habrán estado con algo de dolor en su alma por alguna cosa que habrán estado experimentando, y Dios nos da la misma promesa a todos, que pronto estaremos con Él y enjugará todas nuestras lágrimas, nos dirá: hijito, hijita, ya pasó, ahora disfruta del consuelo y del gozo del Señor. Muy bien, así terminamos el día de hoy. Terminemos con oración. Te amamos, Padre nuestro, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y nos unimos, Padre, a la adoración y alabanza ahí en el reino de los cielos, y te damos gracias porque nos dejas ingresar a tu trono por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos que ser necesariamente descendientes de las 12 tribus de Israel para poder formar parte de tu pueblo, porque somos salvos por fe y por gracia, no por nuestra sangre, no por nuestra descendencia física, carnal. Gracias, Señor, porque como dijo el apóstol Pablo, no tenemos nada en qué confiar en nuestra carne. Por supuesto que podríamos considerar un privilegio ser parte de tu pueblo, pero qué mayor privilegio que irnos contigo, Señor, al reino de los cielos cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y gracias, Señor, por todas las cosas que después vas a hacer. Gracias por levantar a los 144.000 escogidos durante el tiempo de la gran tribulación. Gracias, Señor, porque sabemos que no importa lo que hayamos experimentado, alegrías o tristezas, todo lo que haya pasado en nuestra vida terrenal, 60, 80, 90 o 100 años, no es nada, nada comparado con la gloria venidera. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te entregamos todas estas circunstancias que vienen de aquí en adelante. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.